Un poquito tarde, pero aquí estamos, amigos, amigas. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles. Ya les extrañaba y estar también acá en cabina con los compañeros y poder hablar de lo que pasa en el país. Ayer estuvimos en el Encuentro Nacional de Víctimas, de familiares de víctimas de femicidio, transfemicidio y otras muertes violentas. Una cobertura muy dolorosa. Hoy le dará seguimiento a este encuentro nuestra compañera Evelyn Caiza. Transmitimos en 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. También a través de Tu Radio 95.9 FM para Imbabura y Carchi. Si quiere escribirnos, estamos en el 099-611-7795. Empezamos revisando notitas cortas. Jimmy Caicedo junto a sus guías Israel Arellano y Daniel Taramuelo obtuvieron el quinto lugar de los 5.000 metros planos T11 con un tiempo de 15 horas, no voy a leer el tiempo porque como no sigo exactamente estos temas me confundo un poquito, pero consiguieron el primer diploma paralímpico para Ecuador en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Felicidades, un abrazo grande, nos enorgullecen sin duda. Y pues aquí vemos esta imagen, es un deportista con discapacidad visual y sus guías. Y también quiero hablar de esto rápidamente, revisar estos temas porque duelen mucho. El primer vuelo de deportación de migrantes ecuatorianos que cruzaron la selva del Darién partió este pasado jueves, ayer 29 de agosto de 2024, desde Panamá con destino a la ciudad de Manta. El vuelo con 30 ciudadanos salió desde el aeropuerto Marcos a Gelabert. Bueno, hay que profundizar estos temas. La noticia no puede ser solamente esta, sino hay que revisar todas las causas estructurales de por qué nuestros ecuatorianos están migrando y por qué los vemos en estas imágenes tan dolorosas, ¿no? Quienes hacen el trayecto también se enfrentan a unas realidades que son devastadoras. Hace unos días compartí un encuentro con periodistas feministas de América Latina y precisamente muchas de ellas se han dedicado a narrar las violaciones, los abortos forzados también que sufren las mujeres que están ahí, como los niños también son monedas de intercambio en estos puntos, sobre todo en la selva del Darién y también por supuesto en la frontera México-Estados Unidos. Por otra parte, la noticia que ayer pues nos genera esta preocupación y un poco de dolor también, porque ¿quién no ha ido a Azuay también a comer en las típicas huequitas? Y no son todas, obviamente, pero el ARCSA detectó cucarachas, roedores, condiciones insalubres en locales de Paute, en la provincia de la Azuay, y a través de su cuenta de X detalló que se trata de un restaurante de comida típica de chanchito a la Barbosa y un asadero de pollos, y se encontraron serias irregularidades como suciedad, mal manejo de alimentos, abundantes plagas. Y bueno, la verdad es que esto sí indigna, porque la gente que trabaja con alimentos debe tener las condiciones mejores para cuidar la salud de todos y todas. Vamos a pasar también a revisar rápidamente lo que ocurre con el incendio en Quilangue, en Loja. Pues continúa activo. Hoy el gobierno ha informado que se estará trabajando también con el apoyo de Perú, que enviará este apoyo para sofocar este incendio en Quilanga, provincia de Loja, pero son 4.223 hectáreas de vegetación que han sido consumidas ya, bosque de pino, pajonal. Hay 60 familias afectadas, 10 de ellas han quedado damnificadas y pues realmente es lamentable que no se haya hecho nada a tiempo pues para combatir este incendio forestal. Y también quiero remitirme a lo que pasó el día de ayer en el encuentro de familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas. Allí estaban las organizaciones sociales, las que trabajan precisamente para evitar que esto ocurra, para socorrer a las mujeres que tienen estas realidades tan dolorosas, ¿no? Y resulta que las casas de acogida y los centros de atención a mujeres víctimas de violencia y sus hijos están 60 días ya sin recibir sus desembolsos por parte del Ministerio de Finanzas, y esto pues significa que los trabajadores y trabajadoras no reciben sus remuneraciones y carecen de los recursos para comprar alimentos e insumos para atender a las personas que acogen. Es una preocupación que está ahí latente porque están siendo vulneradas las personas que son acogidas, que tienen una atención prioritaria porque el gobierno ha declarado estos servicios como esenciales, y también por supuesto están siendo afectados los trabajadores y trabajadoras de estas casas de acogida. Así es que vamos a ver precisamente lo que fue este reporte que hicimos allá, estas entrevistas a representantes de las casas de acogida. Tienen una coordinación nacional, son 7 casas de acogida y también son 22 centros de atención directa que ayudan con apoyo legal y demás. Entonces queremos ver ahora mismo pues este reporte para que ustedes también puedan conocer qué está pasando.
En medio del encuentro nacional con familiares de víctimas de femicidio, transfemicidio y otras muertes violentas de mujeres por razones de género, nos hemos encontrado también con la novedad que las casas de acogida, los centros de atención a víctimas de violencia, no están recibiendo los recursos de manera oportuna y ya suman 60 días con esta nueva deuda del Estado que afecta obviamente la provisión de estos servicios. Se hacen muchos esfuerzos por parte de los centros, de las casas, para poder no detener estos servicios. Vamos a conversar a esta hora con Charito, con Rosario Gómez de la Casa Refugio Matilde. Cuéntenos cuál es la situación que están enfrentando. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Aquí a las Guarmis, estamos aquí algunas compañeras de las organizaciones que recibimos fondos del Estado conquistados por el movimiento de mujeres para atender a mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia basada en género. Nuestros servicios, tanto las casas como los centros, son verdaderos centros para justamente prevenir el femicidio. Aquí en este encuentro estamos con los familiares, los niños y niñas, hijas de las mujeres muertas por femicidio. Pedimos entonces que a través de esta posibilidad de hablar, denunciar, digamos, hacer ver que el Estado ahorita nos está debiendo nuevamente 2 meses del segundo desembolso de este año 2024, que tenemos firmado un convenio, que hemos firmado inclusive con la presencia del señor presidente, el que nuestros servicios son servicios esenciales, y parecería que toda esa declaratoria, todo ese convenio firmado no tiene validez, ya, o sea, no podemos sostenernos. Yo quisiera hablar en nombre de las 3 instituciones que formamos parte de la coordinación de 22 centros a nivel nacional y 7 casas de refugio. Lo que significa para ustedes no recibir esos recursos es no poder atender efectivamente o hacer esfuerzos sobrehumanos inclusive para no parar estos servicios. Claro que sí, a pesar de que exista una normativa legal que obliga al Estado a dar los recursos suficientes para prevenir, para atender, para proteger y reparar a las mujeres sobrevivientes de las múltiples formas de violencia que existen en nuestro país, que cada vez crecen más. Sin embargo, pese a todo ello, volvemos a la misma situación que año tras año, gobierno tras gobierno, se da. Pensábamos que después de la declaratoria de servicios esenciales que se hizo en el presente año, iba a haber una priorización en el Ministerio de Finanzas para poder atender en forma oportuna, de acuerdo, Reza, con un convenio que año tras año firmamos, que inclusive entregamos pólizas de una inversión social, que no debería ser así, porque las que se enriquecen con esto son las aseguradoras y no nosotras, porque a pesar de que cumplimos, a pesar de que estamos a día cumpliendo con todos los informes y más, sin embargo han pasado, como bien manifestaron al inicio, 60 días, señor presidente, señora ministra de la Mujer y Derechos Humanos, señor ministro de Finanzas, señores de la Asamblea Nacional, que tienen el deber ser de hacer fiscalización y seguimiento. Tenemos que volver a hacer el conteo doloroso de que actualmente nuestro personal técnico que brinda esta atención integral, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, estamos nuevamente sin pagos en una situación de crisis muy fuerte para el país, y que en el caso de las casas los recursos sirven para proveer alimentación. O sea, ¿cómo es posible que nuevamente, pese a que estamos haciendo las presiones del caso, que los CURI han sido referidos al Ministerio de Finanzas, la respuesta que obtengamos del Ministro de Finanzas sea de que se entregarán los recursos cuando haya disponibilidad en la caja fiscal? O sea, eso es una burla y realmente es lamentable, doloroso, no encuentro las palabras exactas para poder decir todo lo que estamos sintiendo. La gente está pendiente, atendemos miles y miles de veces durante el año. No es que son cuestiones así tan sencillas. ¿A cuántas víctimas han atendido, por ejemplo, este año? Bueno, nosotras en lo que tiene que ver con el oro, solamente con el oro, nosotras tenemos una atención promedio de casos nuevos. No estoy hablando de casos que tienen secuencia, sino aquellos que se presentan en cada mes. Estamos hablando de 150 casos nuevos en un centro. Estamos hablando de una rotación de más de 50 personas que requieren de protección mensualmente en cada centro. ¿Esto qué significa para el Estado? Y es importante que se conozca bien. No representan más de $4 millones en el presupuesto nacional.
nos apena, pero también nos indigna 2 meses sin entregar los recursos, que no solamente es para pagar el personal técnico, es para cubrir una milésima parte de la movilización, porque el convenio no tiene que ver con pago de servicios básicos, no tiene que ver con los materiales e insumos que requerimos, con nada, porque la contraparte que damos, las organizaciones de mujeres, porque escúchese bien, y lo hacemos desde hace muchísimos años atrás, desde que se creó la primera ley 103 contra la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, hemos venido creando espacios de servicio para el litigio, para el acompañamiento, para la atención, y ahí los servicios no tienen costo porque no deben tener, porque aparte que yo he sido violentada, violada, abusada, ultrajada, todavía tengo que pagar. O sea, a mí me parece una cuestión no solamente inapropiada, sino inhumana, que el Estado tiene que reparar. Entonces, estamos pidiendo que se nos entregue el segundo desembolso, que cubriría el mes desde julio hasta diciembre. Pero además recordarle al Estado y a la Asamblea que tiene que aprobar la proforma fiscal en los próximos meses, septiembre, octubre, se discute ya la proforma fiscal, de que esto tiene que aumentar, los recursos son insuficientes, nuestro personal tiene un grado de estrés muy grande, no tenemos seguridad social, no tenemos de protección, muchas de las compañeras han sido ya y son amenazadas de manera permanente, de manera directa, en donde se te dice si continúas con este proceso, cuida tu vida. O sea, con todos esos elementos, ¿dónde está el Estado que nos debe la protección a las mujeres, a las niñas, a los niños, a la comunidad sexo diversa, a todas las personas que viven discriminación y violencia de manera cotidiana y recurrente, todos los días, en el día, en la noche? La declaratoria de servicios esenciales, las casas y centros la planteamos en el país con el ánimo de revertir el escenario en el que se han dado estos convenios. ¿Hemos logrado que se revierta eso? No, porque la respuesta del Ministerio de Finanzas es: tienen que esperar cuando haya disponibilidad en la caja fiscal. Claro, ahí no se entiende esta declaratoria de servicios esenciales, más allá de que les haya salido una buena foto a las autoridades que firmaron pues este decreto, ¿no? Que declaraba como servicios esenciales a las casas. Ustedes, las organizaciones, han salvado las vidas de muchísimas mujeres, pero el Estado está fallando, están asumiendo el trabajo del Estado, pero no les están pagando y están vulnerando también a las trabajadoras, a las mujeres que están luchando en contra de la violencia machista en nuestro país. Son 60 días ya y ese es el llamado que hacen las organizaciones para que el Estado, para que el Ministerio de Finanzas haga los desembolsos y piense en lo que significa este trabajo para eliminar y erradicar la violencia machista en nuestro país. 9 de la mañana con 21 minutos. Bueno, taguen al Ministerio de Finanzas, ¿no? Creo que la única forma es la acción colectiva y es decirles a las instituciones que estamos vigilantes, que estamos pendientes y que estamos a la espera de que les paguen a las casas de acogida. 60 días ya, 61 a día de hoy, porque esto lo grabamos el día de ayer. 9 de la mañana con 22 minutos. Está con nosotros María Verónica Ceballos, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Verónica. Este sábado se celebra o se conmemora el Día Internacional del Pueblo Afrodescendiente y queremos hablar un poquito de esto, hablar de la presencia del pueblo afrodescendiente, afroecuatoriano aquí en la capital, en el Distrito Metropolitano de Quito y cuáles son estas vulnerabilidades que los atraviesan, pero también, bueno, yo decía conmemorar, pero también se puede celebrar, ¿no? Porque la negritud hay que celebrarla. Hoy, ¿cómo estás, Sofía? Mucho gusto, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, es un gusto para mí estar aquí. Sabes que esta sí es una celebración. El 31 de agosto es una celebración que nace en el 2020 y que lo que se busca es honrar el patrimonio compartido, la diversidad cultural y también la profunda influencia de las personas afrodescendientes en todo el mundo para la construcción del mundo. Entonces esta sí es una celebración, obviamente que también está vinculada a se presenta como una oportunidad para generar discursos, para generar acciones, para la eliminación de la discriminación racial, ¿no? Pero ahora sí podemos hablar de que el 31 de agosto es una celebración. Eso me parece súper importante. Y es de todos los afrodescendientes del mundo, ¿no? Pero importante también es reconocer lo que implica y que somos descendientes del pueblo afro, ¿no? Que hay mucha gente que, porque este país también tiene una carga muy racista, intenta desprenderse de sus orígenes, ¿no? Y
creo que eso también hay que tocarlo, ¿no? Igual que muchas veces renegamos de nuestras raíces indígenas, por ejemplo, pero somos una diversidad muy grande, muy potente además, ¿no? Porque cuando se ve como esa potencia de esta diversidad, creo que se valora más. Verás, 500 años de lucha, 500 años desde la abolición de la esclavitud, pero antes de esos 500 años también hay historia, una historia no contada, una historia de hombres y mujeres afrodescendientes, o sea, descendientes de la diáspora africana que fueron parte de la construcción de lo que ahora conocemos como Ecuador y que todavía no se cree, no se considera, todavía se le ve como los otros, todavía se le ve como los de afuera, todavía se le ve como que no son parte. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante y es que se cree que los afroecuatorianos no son del DMQ, no son del Distrito Metropolitano de Quito, y si ustedes van, y yo es una de las cosas que les invito, vayan a la Plaza Central. Ustedes van a ver ahí donde está la de los padres de la franciscana ciudad de Quito. Dice que está uno que se llama Pedro de Salinas y entre paréntesis dice negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Un negro, un afrodescendiente, un hijo de la diáspora africana también fue fundador de esa ciudad, también fue parte de la construcción de esta ciudad, así como lo fue Jonathan Sáenz para la construcción del Ecuador, ¿no? Se reconoce mucho a Manuela Sáenz y está bien, pero sí también reconocer lo que hacía Jonathan y Natán Sáenz, ¿no? Que eran parte también fundamental para la revolución que nos llevó a la libertad del yugo español. Y bueno, cuando veíamos hace unos días una obra infantil, ¿no? Sobre la historia del ferrocarril en Ecuador, el ferrocarril más difícil del mundo quizá, y por supuesto estuvo ahí la presencia del pueblo negro construyendo, como han construido el mundo, el pueblo afro ha construido el mundo, muchas veces en condiciones de esclavitud, que hay que reconocerlas, pero también digamos con la voluntad de ser parte de este pueblo, porque muchos de los jamaiquinos que vinieron a construir, por ejemplo, el ferrocarril se quedaron también, y me encantó esa obra porque era infantil, porque los niños necesitan saber también esta historia, ¿no? Sabes, nosotros tenemos una charla de sensibilización que siempre hacemos una pregunta trampa, y esa es ¿quién construyó el ferrocarril? Y todos dicen el Alfaro, y nosotros, no, ¿quién lo construyó? Sí. Y preguntamos quién construyó y justo hablamos de la historia de que el tramo más difícil lo construyen 400 jamaiquinos que supuestamente se dicen fueron contratados. No hay un registro de que diga si se les pagó. Y si no existe, pues tal vez tenemos mucha duda de que sí se les haya pagado, pero los que sobrevivieron después de construir, porque muchos de ellos murieron, buscaron condiciones climáticas que eran muy parecidas a Jamaica. Por eso es que tú vas a encontrar sobre todo en la provincia del Guayas y luego apellidos como Baker, Clifford, Spencer, Smith, Stanford, y porque todas las personas que tengan todas las personas que tengan ese tipo de apellidos son descendientes de los 400 jamaiquinos, o sea, en su mayoría, ¿no? Hoy también es necesario hablar de las vulnerabilidades y de qué está haciendo el municipio de Quito o desde el Consejo de Protección de Derechos para sensibilizar y para hablar de las situaciones que también vulneran los derechos de las personas afroecuatorianas en un contexto además donde se han radicalizado discursos violentos y donde siempre se apunta al otro, ¿no? Donde se apunta a esa otredad que tú dices construida con este perfil racial. Sí, verás, nosotros aquí en el DMQ existe el Consejo de Protección de Derechos, que es parte del sistema de protección integral. Somos, es la entidad encargada de la promoción, garantía de los derechos ciudadanos y ciudadanas mediante la formulación, observancia y seguimiento de las políticas públicas. Está conformado por 12 representantes de sociedad civil, de grupos de atención prioritaria, y 10 consejos consultivos. De estos, uno es del pueblo afrodescendiente de Montubio. Aquí nos juntaron a los afrodescendientes de Montubio, todavía no lo entendemos por qué. Entiendo que es porque es muy poco los montubios que vivimos aquí en el DMQ, que es como que el 1.5 de la población general del DMQ, así como, y de los afroecuatorianos pues es casi el 5%, ¿no? Entonces es muy importante también entender que este consejo consultivo lo que tiene en su actuar es primero canalizar las problemáticas y necesidades de la población.
Y después de eso también facilitar y fomentar mecanismos de participación, que creo que una de las cosas más importantes que hacemos en el Consejo Consultivo, y por lo que me he atrevido también a hacer esto, visitar a los medios, porque es importante también que la ciudadanía conozca que existen estos mecanismos de participación y que tienen que activarse, y que solamente se va a activar con todas y todas. Este mecanismo de participación, que es el Consejo Consultivo del Pueblo Afrodescendiente Montubio, está conformado por personas de la sociedad civil, por sus propios derechos, y también de organizaciones sociales. Entonces, justo que ya van a venir otra vez los procesos, en el próximo año viene el proceso otra vez de elección de los representantes del Consejo Consultivo. Es muy importante también de que todos entiendan que no necesariamente tienes que estar con una ONG o tener participación en organizaciones sociales, sino que también por tus propios derechos puedes representar a tu pueblo. Entonces es muy interesante porque se puede hacer observancia a las políticas que ya existen. Por ejemplo, el DMQ tenía una política que era muy interesante. Era la única ciudad que tenía el decenio afroquiteño, que era específico, aparte del decenio para los afrodescendientes, que era desde el 2015, 2025, que ya se termina este año que viene, ya se termina en febrero. Entonces, justo lo que nosotros queremos en esto es que las políticas públicas que ya están se puedan observar, se puedan rediseñar, y en ese rediseño también, que es muy importante entender que debe de estar acompañada no solamente con voluntad política, sino también con asignación presupuestaria dentro de la agenda de los GAT, dentro del presupuesto y de la planificación de los gobiernos locales y también del gobierno central. Sin presupuestos no se hace nada, ¿no? Y eso a veces no se entiende. Yo decía, hoy estamos hablando de seguridad, y conversábamos internamente, me decía María, es que estamos atacando a lo de arriba, pero no lo de abajo, no estamos dando los presupuestos necesarios y la intervención desde una política integral para solventar esta realidad también tan dura que nos atraviesa, que hay que reconocerla, que no se puede decir que no está pasando. Claro, una de las problemáticas aquí es que nos hemos acostumbrado es atacar la cúpula del domo, pero no entender que la base del domo es la gran problemática. Y una de las grandes problemáticas que atraviesa la población afroecuatoriana y la afroquiteña es la discriminación racial en todos los aspectos, y también la criminalización étnico-racial, que creo que se ha exacerbado últimamente, y sobre todo que se ha institucionalizado. Por eso es que podemos hablar de discriminación estructural, podemos hablar de esa discriminación institucionalizada. Entonces es muy importante de que todos los sectores de la sociedad, y ahí sí incluidos los medios de comunicación, que también tienen su parte en la lucha contra la discriminación racial. Entonces no solamente lo logramos con una campaña una vez al año, no lo logramos con una entrevista una vez al año, lo logramos con un esfuerzo constante de que en la agenda realmente esté contemplado la lucha contra la discriminación racial. O sea, el DMQ, siendo una ciudad muy diversa en todos los sentidos, con ejes tan transversales, debe de tener política específica para la atención de todos los grupos de atención prioritaria, como son 10, como los reconoce, y entre ellos el pueblo afrodescendiente y montubio, que históricamente han sido excluidos y que lo reconoce como tal. Entonces es muy importante también entender de que ya existen instrumentos. De hecho, el DMQ fue una de las pocas ciudades dentro de Latinoamérica, una de las primeras que empieza a ser parte de la agenda de ciudades contra el racismo y la xenofobia. ¿Dónde está esa agenda? ¿Por qué no se ha retomado? Que creo que es muy importante retomarla. Tiene ejes muy buenos, muy importantes. También entender que no nos podemos aislar. Las problemáticas que pasan aquí también pasan en Madrid, también pasan en Barcelona, también pasan en París, en ciudades tan grandes como estas, y que también se pueden traer experiencias de esas ciudades, de estos gobiernos, para aplicarlas dentro de las ciudades. Pero para eso también presupuesto y voluntad, y muchas veces yo hablaría de coraje político. Importantísimo. Con eso último me quedo. Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Entiendo que el día de mañana habrán acciones, actividades a lo largo del DMQ. También nos corresponde como ciudadanos involucrarnos, buscarlas, saber dónde están y participar también de estas actividades, ¿no? No sentirnos ajenos a lo que es una celebración importantísima, como es hablar del pueblo afrodescendiente, afroquiteño acá en nuestra ciudad. María
Verónica Ceballos, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Muchas gracias a ti, y solamente como último sí me gustaría decir que es necesario abordar temáticas relacionadas con el racismo y la discriminación racial desde una óptica de los derechos humanos. Entonces, que es muy importante que mañana 31 las acciones también estén vistas en eso, no solamente de lo artístico-cultural, que está bien, pero que muchas veces raya en la folclorización, pero sí en ese de plasmar los pensamientos, en plasmar de que los afrodescendientes, los afroecuatorianos, estamos en todas las esferas de la sociedad. Así es, me parece importantísimo. Decía que había compartido hace unos días un encuentro con mujeres periodistas afroecuatorianas. Ellas crearon un medio que se llama Amantla Digital, que me parece que todos deberíamos seguirlo, porque ahí se abordan estos temas con muchísima profundidad también, y desde la comunicación también está la forma y en el lenguaje, en cómo percibimos cuál es el límite de nuestra visión del mundo. 9:33. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más. Volvemos, estamos de regreso. Les decía que vamos a darle seguimiento a este Encuentro Nacional de Víctimas de Femicidio. Ayer, de verdad, yo me quebré, regresé muy cansada, muy dolida después de la cobertura. Y yo soy espectadora, intento ser activista también por los derechos de las mujeres, pero terminamos siendo igual espectadores. La carga que tienen las familias, las luchas que tienen diariamente son admirables, son muy potentes, y creo que tienen también una capacidad transformadora, y creo que eso es parte de lo que se busca en este encuentro, que tiene como objetivos generar precisamente estas redes, acoger, profundizar en la memoria histórica del país, resistir al olvido, que es importantísimo, fortalecer las alianzas y conformar también un mecanismo sociocomunitario feminista. Nuestra compañera Evelyn Caiza está ahí en el Centro de Arte Contemporáneo, segundo día de este encuentro nacional de familiares de víctimas de femicidio, transfemicidio y otras muertes violentas por motivos de género. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Efectivamente, como tú lo mencionas, nos hemos trasladado ya al Centro de Arte Contemporáneo, en donde se desarrolla el segundo día de este encuentro de familiares cuyas hijas, cuyas hermanas, cuyas amigas han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Queremos mostrarles un poquito cómo está el ambiente por acá y también conversar con Flor María. Ella es del colectivo Lilas en Acción. Flor, buenos días. Cuéntanos qué actividades habrá hoy y cómo se está desarrollando el evento. Muy buenos días a todos con todos. Bueno, el día de hoy estamos realizando plenarias justamente dedicado a estos temas del acceso a la justicia, de los actos de reparación y todas situaciones también legales como no están siendo bien llevadas por el sistema judicial. Y dentro de estas plenarias nosotros vamos a hacer el día pues un recuento de todas las dificultades que han tenido cada uno de los casos de los familiares que están aquí por todas sus hijas, por sus padres, por sus hermanas. Y pues vamos también al final de la jornada, que hoy día ya se culmina el encuentro, vamos a hacer un compromiso con todas las autoridades locales de los GAD, de diferentes prefecturas, de diferentes gobiernos locales de algunas provincias que se van a sumar a este compromiso nacional por las víctimas de femicidios, por todos sus familiares y por una reparación integral hacia estas familias. En entrevistas previas que nosotras tuvimos durante ese organizado encuentro, hablábamos de que sería bueno que venga, por ejemplo, la ministra de la Mujer o alguna autoridad del gobierno nacional. ¿Se han acercado y no han tenido alguna respuesta de ellos? Lastimosamente no se ha tenido una respuesta, digamos, clara, ni tampoco se han pronunciado frente a estos procesos que estamos ahorita con el tema del encuentro. Entonces, seguimos viendo que desde el gobierno central no existe un apoyo directo, no existe un interés frente a las muertes de niñas y mujeres que hay durante estos años, ¿no? Recordemos que desde el 2014 está tipificado ya el femicidio y de ahí han transcurrido 10 años y justamente el encuentro se ha realizado en contexto de estos 10 años de tipificación y que el gobierno poco o nada ha podido solventar todos los problemas y dificultades en el acceso a la justicia. Efectivamente, hemos visto también a varias mamitas, ¿no? Que hemos podido estar en los plantones siempre con ellas, exigiendo justicia a las afueras de la Fiscalía, de la Presidencia. ¿Están por acá? ¿Qué actividades están realizando específicamente? ¿Hasta qué hora van a estar? Y también, bueno, la invitación a si alguien quiere ir, si quiere asistir. Bueno, sí, el día de hoy vamos a terminar ya el evento al mediodía con esta firma de compromiso. Con las familias ya se ha establecido también vínculos. Estamos organizando una red nacional de víctimas y familiares, tanto de femicidios, muertes violentas y transfemicidios, que también ha sido un tema que poco ha sido considerado dentro de
del área jurídica acá en el país. Estamos también impulsando estos casos en estas compañeras trans. Y pues estamos en esta jornada también, quienes quieran montarse para que puedan seguir apoyando y puedan también ayudar dentro de lo que son la visibilización de los casos de los plantones que nosotros también realizamos a nivel nacional para que no queden en impunidad. Exactamente, hemos también visto todo el acompañamiento, el fortalecimiento del tejido social que se está dando por acá, que hemos consultado ya desde el corazón, desde el alma. ¿Cómo ha significado para ti, qué ha significado para las familiares este encuentro? Ha sido realmente un espacio de sororidad, un espacio en el que se ha ido tejiendo estas redes desde el dolor, desde esta resistencia que nosotros tenemos frente a este sistema machista y patriarcal, que desde estas instancias gubernamentales no están apoyando y no están dando una claridad. Y también estamos haciendo una exigencia porque nuestras compañeras que tienen casas de acogimiento para mujeres víctimas de violencia, para niñez y adolescencia que han sido vulnerados en sus derechos, no están recibiendo los fondos del Estado que corresponden para este apoyo y acceso a las casas de acogimiento. Y este llamado también desde los grupos, las colectivas, las organizaciones sociales, desde las familias víctimas de femicidios que estamos aquí luchando porque el Estado realmente garantice los derechos de las personas y exista una justicia y también una reparación integral para todas ellas, porque es el derecho de todas. Listo, Flor María, muchísimas gracias por tus palabras y por esta información. Bueno, como ya pudieron escuchar, el evento está hoy en su último día y ha salido con una red de acompañamiento y de fortalecimiento del tejido social para los familiares, madres, padres, hermanos, amigos, tíos, el sinfín de personas que perdieron a sus hijas, a sus amigas, por el simple hecho de ser mujeres. Que tengan un excelente viernes. Nosotros nos despedimos desde el Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias, Evelyn. Es importante escuchar las voces. Ayer había decenas de familiares de víctimas de violencia, de femicidios. Se me acercaban y me decían, yo quiero hablar, quiero contar mi historia. Recogimos muchas historias y las iremos compartiendo pues a lo largo de estos días porque estas madres, estos padres, estos hermanos, hermanas continúan en esta lucha que es incansable, que es de todos los días. Primero por lidiar con el dolor y luego por alzar su voz en esta lucha, por resistir al olvido, como bien lo decíamos, a través de este encuentro de víctimas, pues ojalá y se tejan esas redes que permitan que se generen conexiones que permitan mantener vivos los temas. Se me acercó una señora a quien le arrebataron a su niña de 3 años y un poquito más, y un juez se la devolvió a su madre y su padre que no tenían capacidad para cuidarla, y estas 2 personas la asesinaron días después. Este caso terrible pesa en la conciencia de un juez, por ejemplo. Esta madre adoptiva, esta madre de la vida, pues quería también hablar con nosotros. Ayer ya cuando nos fuimos, nos perdimos por ahí, pero esperamos también poder contactarla, poder hablar con ella un poquito más a profundidad, porque hay una parte del sistema que no se hace responsable, el Estado no se hace responsable de esto, aunque cargan también en su conciencia con las muertes de las mujeres. Muchas de ellas han fallecido, han sido asesinadas también con boletas de auxilio en mano, ¿no? Y frente a la desprotección del Estado. Todas estas realidades tan dolorosas nos cuentan las familias, los padres, las madres, los hermanos, las hermanas de las víctimas de femicidio. 9:44. Y hay diferentes tipos de violencia, la violencia vicaria también que está presente, ¿no? Hoy vamos a hablar con Viviana Raquel Zurita Manosalvas y el abogado Javier Vázquez Domínguez, y en un ratito acerca de un caso que también pues revela esto, ¿no? Cómo se evidencia esta violencia que algunos medios, que algunas personas insisten en llamar problemas de pareja, cuando tiene un componente sumamente machista, sumamente misógino y que busca hacerle daño a una mujer a través de sus hijos. Está ya conmigo Gaby Cruz, qué bueno volver a verte también acá. Ayer nos veíamos, pero a distancia, y hoy estamos acá juntas también en cabina. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así ya estamos aquí, las Warmis, desde la cabina de Radio Pichincha, llevándoles siempre información de primera mano. Bueno, me dice acá el Coralito que
que recordemos que el Rinconcito de Pichincha vuelve con todo este 13 de septiembre y viene recargado de productos y servicios increíbles. Solo falta usted, querido amigo, amiga, para completar este rompecabezas de emprendimiento. Si se anima a inscribirse, hágalo al 098-190-6139 y participe en este espacio perfecto para la promoción de su emprendimiento y el encuentro con todos los emprendedores y emprendedoras de Pichincha. Inscríbase al 098-190-6139. El Rinconcito ya se viene. Se viene, el 13 de septiembre dijiste, ¿verdad, Sofi? Sí, hasta el 6 de septiembre se pueden inscribir. Perfecto, entonces hasta ya saben, la próxima semana. La próxima semana las inscripciones, pero el Rinconcito ya es del 13 de septiembre, así que les esperamos aquí en las instalaciones de Radio Pichincha, que es bien lindo realmente, están todos los emprendedores de la zona y más también, y se pueden encontrar maravillas. En verdad que somos buenos consumidores de los emprendedores que vienen al Rinconcito y no se van a arrepentir, crean. Pues sí, definitivamente uno se encuentra maravillas. Mira, yo tengo unos aretes que también le compré a una emprendedora, espero que se vean en pantalla para quienes nos ven. Es una hojita encapsulada, una flor encapsulada, sí, mira. Sí, están muy bonitos y como con maderita alrededor. Y estas cositas que parecerían que no aportan en mucho, realmente le cambian la vida también a estos emprendedores y emprendedoras. Hubo una feria también, le decía a la Gaby que estuve en el Festival Zarelia este lunes y martes, y el martes hubo una feria en la Flaxo, y pues hay muchas emprendedores, muchas emprendedoras, una señora había hecho un collar de tagua, también hermoso, que me lo compré también y que en estos días me lo estaré poniendo. Tenemos una llamada, me dicen, vamos a contactarnos. Buenos días, por favor nos ayuda con su nombre, su apellido y desde qué sector se comunica. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Mi nombre es Luis Pozo Coca. ¿Cómo está, don Luis? Soy trailero y le comento que ahorita estoy sufriendo con mi esposa, que me va abandonando con su amante y dejando a mi hijo abandonado en la casa, en la cual todavía ella me pone una denuncia para alejamiento y no regrese más yo a la casa. Pero usted está con el niño. Llegar. Mi hijo ya es mayor de edad, tiene 20 años, está trabajando. Entonces, por lo cual va abandonando y ahora está con el amante viviendo buscando dinero, pidiendo dinero parece que el amante quiere sacar dinero. Total que me deja hasta las cosas, hasta mi ropa se ha ido llevando, dejándome casi sin nada, abandonado a mi hijo. ¿Qué edad tiene usted, señor? Yo tengo 65 años. 65 Ella años. tenía 55 años. La cual, en la orden de alejamiento yo no podía llegar. Si es que ella me ha puesto la orden de alejamiento, debía haber asumido las responsabilidades que existen en la casa, como pagar la renta. Mi hijo ya 3 meses no cobraba el sueldo de su trabajo, ya estaba en la cual sin tener ni para comer, ni para pasajes del bus siquiera. ¿Usted se siente violentado por toda esta situación? Sí, así es que ella ya está viviendo con su amante ya más casi un mes, en la cual los últimos días para que ella se vaya convirtió mi hogar en un infierno, haciendo problemas por la mínima cosa, por la mínima palabra, y acusándome que yo era el culpable, que yo era el que hacía el problema, cuando ahora hasta mis hijos se dan cuenta de las cosas, quién era el causante del problema. Bueno. Yo, cierto es que yo como soy trailero, yo regreso cada 8 días a la casa, a mi hogar, y toda la vida ha sido desde mi trabajo. No ha sido porque yo he ido abandonando la casa, ni porque ha habido abandono de hogar. Si mi trabajo ha sido, o si algunos días me he quedado, era simplemente porque cuando nos enojábamos, yo me quedaba hasta cuando ella regrese de nuevo de a buenas y diga ya regreso, ya estamos de a buenas. No porque he ido abandonando el hogar. Mi señor... Entiendo, creo que nuestra querida Isabel, la doctora Isabel, podría tratar el caso con mayor profundidad. Tenemos un programa en la tarde que permite,
entender más a profundidad la raíz de estos temas, ¿no? Entiendo que usted está pasando por una situación complicada y creo que es importante que también busque apoyo legal para que pueda tomar las medidas, porque usted es una persona que ya tiene 65 años y eso significa que es una persona de un grupo de atención prioritaria que evidentemente no le pueden despojar de su vivienda así como así, y es un tema que debe también la justicia actuar y debe respaldarle la justicia en estos casos, porque vuelvo y repito, usted está dentro de un grupo de personas que también es de atención prioritaria, ¿no? Y por supuesto, verificar qué temas tienen que ver con una violencia que también puede estar ejerciéndose en este caso, mi señor Luis. Porque en este caso yo jamás le he tratado mal. Yo jamás, incluso hasta no trabajaba. Trabajaba simplemente en el campo y yo gracias a Dios, más bien ahí fui feliz cuando tenía sus conejos, sus cuyes. Pero ahora se metió en esta empresa, discúlpeme, que es hasta para perjudicar a la gente inocente, que venden productos naturales y que nunca casi ni hace bien a las personas. Bueno, don Luis, le escuchamos muy atentamente, igual le enviamos un fuerte abrazo y como bien mencionaba Sofi, sin duda aquí tenemos varios espacios también que los podemos ayudar y siempre los estamos escuchando, y con nuestra doctora Isabel podemos siempre atenderlo, y bueno, si es que también puede comunicarse a partir de las 15 horas, ahí está conectada la doctora Isabel, siempre dispuesta a escucharlos y ayudarlos, así que yo creo que también podemos pasarle la grabación de lo que acabamos de pasar para que ella pueda analizarlo un poquito más a profundidad en la tarde, mi señor Luis. Le enviamos un abrazo. Muchas gracias. 9:51 a.m. Bueno, estamos abiertos siempre a escuchar sus voces, ¿no? Y a entender también las realidades. Hoy hablábamos más temprano sobre cómo a veces vemos solamente la parte de arriba de los problemas estructurales, pero no las bases, ¿no? No estas violencias que se van generando de a poco, que pueden venir de distintos lados, pero sí, sin duda, ya en el momento en que una pareja o una persona decide irse, pues sí, no se puede retener a nadie, pero también hay que ver los otros temas que se tienen que resolver, algunos en el plano legal, judicial también, porque no se pueden vulnerar derechos y eso también hay que considerarlo. Estamos esperando conectarnos con el abogado Edwin Javier Vázquez Domínguez. No sé si es que vamos a poder hablar con ellos. Me contaba que pues la mamá de la niña, porque este es un caso muy fuerte de violencia vicaria también. Este es un caso en el que una visita del padre de la niña, pues se la llevó y la desapareció. Y lleva ya más de 48 días esta madre sin poder ver a su hija, sin poder tener noticias de ella, y se está ejerciendo una violencia vicaria realmente muy fuerte, y la justicia también ha demorado acciones, ¿no? Son esas medidas inmediatas que no se dan. Cuando no se actúa de forma inmediata desde el sistema judicial, se generan también estos escenarios fuertes que pues terminan vulnerando los derechos de las personas, ¿no? En este caso de una niña, de una madre que están sufriendo, que están pasando por un momento muy duro. Está ya el abogado, me dice el abuelito, Edwin Javier Vázquez Domínguez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para revisar este caso que pues entendemos que es un tema muy doloroso. Le abrazamos, le saludamos también a la madre de Jessica, a Viviana Zurita. Entendemos por lo que está pasando y no queremos forzar obviamente a tener su declaración solamente por tenerla. Podemos hablar con usted sobre lo que está ocurriendo y qué medidas se están tomando para encontrar a la niña Jessica Méndez. Muy buenos días con ustedes y con todos los radioescuchas. Sí, lamentablemente estamos atravesando una situación muy delicada, sobre todo el dolor que no se puede decir con palabras, lo que está sintiendo la señora Viviana. Debo indicarle que hemos tomado el caso el día de ayer, recién en horas más o menos a las 2:30, 1 de la tarde, de manera inmediata. Éticamente no puedo decir de que no estuvo llevándose las cosas bien, no puedo decir tampoco que no se ha ejercido una defensa correcta. Sin embargo, ha tenido que enfrentar varias adversidades de revictimización, incluso el día de ayer que yo mismo le acompañé desde las 12:30, 12 del día que nos encontramos hasta
hasta casi las 5, pasado las 5 de la tarde. Por ejemplo, nos fuimos al DEVIF de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar, y resulta que en la ciudad de Cuenca a la 1 de la tarde todos se van a comer. Es decir, las personas, no solo la señora Viviana, sino todas las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, llegan a presentar su denuncia y no hay quien les atienda. Esperemos hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde bajan y dicen que no están con personal, que no me pueden recibir el cambio de defensa técnica y ciertos temas que por estrategia no los puedo decir en este medio, que tengo que esperar un ratito. Más o menos pasaron unos 15, 20 minutos. Otra persona recibió. El día de ayer hemos presentado algunos escritos pidiendo algunas diligencias, algunas actuaciones. Sin embargo, de lo que sí he podido revisar, se viene solicitando desde antes ya, pero la justicia cuando tarda tanto no es justicia. No es justicia. La señora no tiene una prueba de vida de su hija. Su hija está desaparecida conforme determina la palabra. No tenemos que ser abogados, no tenemos que ser muy letrados para entender lo que quiere decir desaparecido. La señora tiene alrededor de 46 días que no sabe de su hija, le escribe mensajes a su ex esposo no le contesta, no le llegan los mensajes, tiene el teléfono apagado. Ayer una de las primeras cosas que hicimos, dijimos, a ver, usted ha tenido otras defensas, tratemos deme el número para llamar. Le hemos llamado, el teléfono solo apagado. El señor, el presunto infractor, el presunto violentador, tiene sus hijas y la señora boletas de auxilio. Lo paradójico es que teniendo ella, la señora y sus hijas, boletas de auxilio, el señor, el presunto agresor, está cuidándole a su hija, a quien el Estado ecuatoriano le ha otorgado boletas de auxilio. El día de ayer presentamos nuevamente un escrito, nuevamente el primer escrito, compareciendo como defensa técnica y haciéndole saber al juez de que emitió una boleta de protección y que esta boleta de protección está el agresor en cuidado de la niña. Lo que el juez ha respondido es de que es un tema de familia, que el juez de familia, yo sé que la competencia radica esencialmente en familia, pero cuando nosotros hablamos de la integralidad de los derechos, yo considero que Fiscalía, la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar, la misma juez, que por más que estemos en un mes, que recién salimos de una vacancia judicial y todo lo demás, debemos ser empáticos con la ciudadanía. La justicia no puede ser un tema de favores, no puede ser un tema de que las personas llegan con todo el dolor que están sintiendo, con toda esta angustia y sobre todo darnos cuenta de que estamos hablando no de un número de caso, estamos hablando de una niña indefensa de 5 años que sabemos, otras fuentes, que la niña sufre mucho. ¿Por qué fuentes sabemos esto? Por las fuentes de su hermana mayor, quien no, obviamente por temas de revictimización y todo lo demás no lo puedo decir aquí, pero la niña no está con su voluntad, se presume que está con el padre, pero el padre no da señales, el padre no responde, el padre no permite la comunicación y es un tema muy bochornoso que nosotros estemos viviendo este tipo de actitudes tan arcaicas, tan cavernícolas en el pleno siglo XXI. Abogado, usted también mencionaba que tras la desaparición de la pequeña inmediatamente se colocó esta denuncia, fue prácticamente a día seguido, pero también mencionan ustedes que hubo demoras, incluso por parte de la jueza que llevaba el caso. ¿Nos puede comentar qué pasó aquí, qué demoras eran? Porque ya nos comentó que en el transcurso de estos últimos 2 días pues se ha evidenciado la falta de atención de todo el sistema judicial frente a este caso, pero ¿qué pasó también al inicio tras la denuncia? Le debo indicar que nosotros cuando no estamos autorizados en un proceso judicial solo podemos ver los resúmenes, no podemos ver los escritos, todo lo demás. Le he pedido a la señora que me ayude presentamos ayer y haciéndonos autorizar para poder tener acceso al expediente. Nos hemos ido a la corte también con ella,
para poder tener acceso al expediente. Lamentablemente el expediente está en el despacho de la señora jueza. ¿Por qué? Porque se han presentado 5 escritos que todavía no están despachados. Ahora mismo estamos preparando un nuevo escrito y ya en la tarde, si es que no se despacha hasta la tarde, pedir la intervención ya desde el Consejo de la Judicatura, porque a ver, si bien la justicia es para todos, este caso es distinto. Este caso estamos hablando de una niña de 5 años, indefensa. No vamos a hacer juicios de valor, pero conforme la señora ha indicado, conforme se ha presentado la denuncia y conforme el Estado ecuatoriano, a través de sus jueces, ha emitido una boleta de auxilio, ella está bajo el cuidado de un presunto agresor. Ese es el gran problema. Abogado, precisamente hablando de las violencias, también aquí hay elementos que podrían hablar de una violencia vicaria, y esto se enmarca dentro de una violencia de género, ¿no? En contra de la señora. También sería importante activar una demanda que tenga que ver con esto, con una violencia que se esté ejerciendo en contra de la madre, porque aquí hay quizá mucha gente que habla y que piensa que estos son problemas de pareja. Cuando estamos hablando de la vida de una niña, cuando estamos hablando de un tema que afecta la estabilidad emocional, una violencia psicológica, una violencia de muchos tipos que está enfrentando la madre de la menor. Así es, y es evidente que inclusive por factores etarios de diferencia de edad y todo lo demás, que existe una presión abusiva, autoritaria, sobre las niñas y sobre la madre también. Es tan evidente que, por ejemplo, ayer conversaba con el policía de la DEVIF y él me decía: doctor, hemos ido más de 15 veces, hemos montado operativos, no aparece la niña. Hoy se va a hacer la última gestión, si no se va a dar de baja, es decir, y a pasar al juez el informe en el sentido de que la niña no aparece para tomar otras acciones legales, sobre todo en el sentido de recuperar, como usted bien decía, los problemas de pareja son de pareja, los problemas de pareja entre la pareja que discutan todo lo que tengan que discutir, pero no podemos nosotros como padres, no puede en este caso o en cualquier caso utilizar a los niños como moneda de cambio de venganza, como moneda de cambio de decir yo soy más poderoso porque soy mayor, porque tengo mejor economía, porque tengo una profesión y ella no. Es evidente también, como usted bien lo manifiesta, ese tema del género, ese tema de por qué es mujer, ese tema de abusar de su condición masculina, económica, profesional y de recursos que le permiten no estar donde la abuela aparece. Conforme hemos conversado con la policía el día de ayer, como le vuelvo a indicar, recién este caso lo tomamos ayer a las 12:30 del día. Desde ahí hemos estado realizando muchas acciones en el sentido de poder alcanzar ese anhelado sueño que lamentablemente en este país muchas veces no es posible por factores burocráticos, factores de objetividad y sobre todo yo creo que la justicia debe ser un tema de calidez, debe ser un tema de empatía y no hemos recibido esa parte. La señora no ha recibido eso, sí hemos recibido mejor de otros entidades como el mismo DEVIF, en Fiscalía igual, hemos recibido muy buen trato. Lamentablemente en el juzgado de niñez ni siquiera hemos podido tener acceso a conversar con la jueza. El día de hoy, como les he indicado, estamos presentando nuevamente otro escrito solicitando, eso sí, que se convoque a una audiencia, que se exhiba a la niña, que se traiga a la niña a una audiencia reservada donde que la niña puede exponer todos los temas por los cuales ella está atravesando. Debo indicarles que, a ver, este tema hay una niña A y una niña B. La niña A es una niña de 9 años, la niña B es una niña de 5 años. Bajo presiones a la señora B se firmó un acuerdo, un acta de mediación en la cual se dijo la niña mayor va a vivir con papá, la niña menor va a vivir con mamá. Y listo. Pero, ¿qué sucedió? Después de pocos días, la niña mayor ya no quería volver donde papá,
¿Por qué? Porque recibía agresiones psicológicas, agresiones verbales. No quiso volver. Y resulta que después de todo eso, el señor, mediante engaños, se lleva a la niña chica y ya no le quiere devolver. Ya no quiere que la madre tenga ningún contacto. Como usted también lo ha dicho muy bien, no podemos permitir que se utilicen a los niños como un tema de revanchismo o venganza de cualquier factor que haya sucedido dentro del hogar que no es objeto de esta conversación. Así es, abogado. Bueno, muchísimas gracias por comentarnos cómo sigue este proceso y estaremos muy atentas siempre. Y bueno, igual enviamos un fuerte abrazo solidario a la madre de la pequeña, que no nos podemos imaginar por todo lo que está transitando y lo doloroso que es seguir en este proceso tras la búsqueda de su pequeña. Así que bueno, abogado Edwin Javier Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, estaremos muy atentos a este caso. Un abrazo. Muchísimas gracias, y yo estaré también en contacto con ustedes para hacerles conocer. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 de la mañana con 4 minutos, vamos a hacer una pausa. La verdad es que estos temas nos dejan un poco descontroladas incluso, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de una niña pequeña, y además entendemos este tipo de casos, ¿no? La sociedad es la que no entiende cómo tratar, incluso desde la misma justicia, ¿no? Cómo abordar estos casos de manera que no haya una revictimización y que se protejan, que se trate con enfoque de género de forma transversal. 10 con 6 minutos, volvemos enseguida. Vamos a seguir tratando otros temas. Quiero leer algunos comentarios. Rocco nos escribe y nos dice: el Estado adeuda sueldos a maestros de contrato provisional en algunos distritos educativos del país. Por favor, quisiéramos que nos puntualice en cuáles específicamente, y si pudiera enviarnos algún contacto adicional para nosotros poder profundizar acerca de este tema, estaría muy bien, sobre los sueldos atrasados a maestros de contrato provisional. Saludos también a Monchito, dice: estimadas Guarmis, desde Llano Chico, gracias por tratar temas de todo tipo. Esto hace su programa el más escuchado de este horario. Muchas gracias, Monchito, qué gusto saludarle, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija, dice Monchito, y ahí está Monchito saludándonos. Susibau también nos saluda, y algunos otros amigos y amigas. Así es, pero bueno, ya nos acompaña también vía telemática nuestra siguiente entrevista. Ella es Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, con quien queremos abordar este tema que nos llamó muchísimo la atención y que de seguro no estamos exentos como país de que pueda pasar, y es que el uso del preservativo entre los adolescentes ha sufrido un declive alarmante en esta última década, lo que multiplica el riesgo de infecciones por transmisión sexual y también los embarazos no deseados o estos embarazos adolescentes, ¿no? Y esto ya advirtió la Organización Mundial de la Salud, es una alerta que ya manda y que, bueno, está ocurriendo ya en Europa, en España, pero queremos saber también cuáles van a ser las repercusiones. Así que, Virginia, muy buenos días y bienvenida a las Guarmis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Si es un problema, el tema de la prevención en general en el Ecuador, no se hace prevención en ningún problema social que haya. La prevención es algo que no se toma en cuenta. Lo mismo es en el tema de la violencia. Sin embargo, el tema del uso de preservativos es un tema grave porque la actividad sexual, sobre todo en la juventud, aumenta, ¿no? O sea, ya hay menos penalización a la actividad sexual, y la información sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual y sobre la prevención del embarazo, sobre todo en la adolescencia, eso no existe. O sea, no hay educación sexual integral en el país. La Organización Panamericana de la Salud dice que solo el 9.2% de hombres en el Ecuador usan preservativo, que 1 de cada 10 hombres usa preservativo en el Ecuador, y que somos, me parece que el segundo país que menos usa preservativo en América Latina. Entonces, o sea, la realidad es más grave que Europa está viéndola como alarmante. Así es, o sea, en el Ecuador es mucho más alarmante, vuelvo y repito, porque el tema de la prevención, que tiene que ver con informar sobre la sexualidad, es algo satanizado, y hay todo un movimiento mundial, y hay un movimiento acá en el Ecuador antiderechos que
ya los hemos conocido diciendo que el preservativo no sirve para nada, que el preservativo tiene huequitos por donde no sé qué, o sea que el preservativo, por ejemplo, es uno de los puntos que han atacado estos grupos antiderechos, o sea, que están avalados, ¿no?, por élites de iglesias y de religiones que hacen mucho daño en realidad. Ujú. El derecho a la información es un derecho que está en la Constitución, y el no dar información para prevenir pone a los adolescentes y a la población en riesgo. Así de Virginia, simple. sí, El preservativo no es solo para el VIH. Justamente comentábamos también con Sofi el hecho de que qué tan cierto es que en el ámbito educativo, en el sistema educativo de nuestro país, realmente se está topando estos temas, realmente hay educación sexual para los adolescentes y las adolescentes, que se lo tope sin estos tabús, sin tratar de un poco satanizar el tema, porque de hecho es evidente que aún se lo sataniza, no solo en el sistema educativo, sino también en todo el país, y que bueno, aquí también comentábamos que sabemos que vendrán otras nuevas materias en la nueva malla académica, como cívica, por ejemplo, pero que realmente tenemos que topar. Estos temas son los que se tienen que topar y son los más importantes en el sistema educativo. Bien, es increíble realmente que no solo en el Ecuador, sino en América Latina estemos viviendo un retroceso en lo que significa hablar de la educación sexual, prevenir. Yo sé que el Ministerio de Educación está ahorita inaugurando toda una propuesta de educación sexual, y aplaudimos eso, o sea, sabemos que están haciendo un esfuerzo, ya hay todo un componente, hay todos unos contenidos. Sin embargo, no es una propuesta que sea obligatoria, no es una propuesta que vaya a los sectores rurales, y es una propuesta que estoy segura en muchos puntos va a encontrarse con el rechazo de padres de familia, que a su vez están influenciados por sectores religiosos y por sectores conservadores que realmente son atrasapueblos, ¿no?, en este punto, digamos. Entonces, yo quiero decir así como muy, muy frontalmente que el no informar, lo que hace es poner en riesgo a adolescentes y a personas, a hombres y mujeres de todas de las edades, en donde ya se está viviendo, se tiene vida sexual activa, y lo que hacen es disparar las infecciones de transmisión sexual, que no solo son el VIH, está la sífilis, está la gonorrea, está la clamidia, está el herpes. Y en el herpes me detengo un momento, porque el herpes es una causa de cáncer cervicouterino. El BPH, o sea, también. Hay unas cepas de herpes que son la principal causa del cáncer cervicouterino. Entonces, en este sentido, no se ve toda este escenario de riesgos. Además, la educación sexual integral proporciona habilidades para la vida, ¿no? Como es saber cómo me defiendo de la violencia sexual, cómo me defiendo de la violencia en general, cómo desarrollo actitudes de respeto a la diversidad sexual. O sea, en el Ecuador vivimos en un oscurantismo en este tema brutal, ¿no? Y el escenario futuro no lo veo como diferente. O sea, en ese punto, pues, yo creo que quienes se candidatizan para la próxima presidencia deben incorporar en sus planes de trabajo el tema de la obligatoriedad de la educación sexual integral. Pero parece que le tuvieran miedo a hablar de sexualidad, hablar de placer también, porque también hay que hablar de placer cuando se habla de la sexualidad, de que los jóvenes empiezan a tener su vida sexual activa. No sé cuál es la edad promedio acá en el país, pero también es como que ese temor a abordar estos temas de manera frontal. Y además hay un tema cultural también muy arraigado, ¿no? Que siempre nos dijeron, no, es que el sexo con preservativo no es tan placentero como el sexo sin preservativo, y hay un montón de temas culturales que nos está costando mucho como país. Pero, o sea, la sexualidad no es solamente enseñar métodos anticonceptivos, o sea, la sexualidad implica una cuestión integral, por eso es educación sexual integral, implica hablar de estos temas que tienen que ver
con la sexualidad satisfactoria, con la satisfacción que hay en el ejercicio de la sexualidad, y eso implica también el placer. Implica hablar de masturbación, por ejemplo, la masturbación que puede ser en algún momento determinado de la actividad sexual adolescente una posibilidad de acceder al placer. De eso no se habla. La masturbación, por ejemplo, es castigada por la sociedad y por las iglesias. Entonces el placer es un derecho. Yo recuerdo que en el año 2008 alguna asambleísta la castigaron duramente por hablar del placer como un derecho, pero el placer es un derecho también, o sea, está incorporado dentro de toda esta vivencia de la sexualidad, que no solamente es la sexualidad genital, o sea, y en el tema de la prevención también se tiene que hablar del sexo oral, orogenital, del sexo anal. Y claro, esas cosas para la gente que escucha es hablar de algo prohibido, ¿no? La gente tiene sexo anal, tiene sexo oral, o sea, hay diversas expresiones de la sexualidad, como la masturbación, por ejemplo, y eso en la adolescencia se vive, y cuando no se habla de eso, los y las adolescentes se exponen a riesgos. ¿Cómo no pueden saber, sí, que la masturbación es una expresión adicional, normal? Para hablar, no me gusta hablar de lo normal porque no existe normalidad de lo natural, ¿no? Una expresión más de la sexualidad que debería ser explorada. Entonces, en ese marco, pues, el preservativo no solamente sirve para prevenir una infección, también sirve para prevenir un embarazo. Y las chicas y las mujeres, los hombres que me están escuchando, deben hacer uso de la doble protección, porque el preservativo puede fallar, pero también se ha exacerbado la falla del preservativo, y cuando se lo usa bien, con lubricante, cuando se sabe el preservativo es de buena calidad, cómo saber si está en buenas condiciones, cómo luego de la relación sexual hay que hacer una prueba de que el preservativo no se rompió, por ejemplo, y prevenir un embarazo con anticoncepción de emergencia. Eso, por ejemplo, no se habla, y eso es parte de la educación sexual integral y es parte de las habilidades para la vida cotidiana que tienen que aprender los adolescentes y las personas en general. Entonces, Virginia, justamente eso erotizar el preservativo, decir que se puede gozar con el uso del preservativo, es algo que no se dice. Y Virginia, justamente ya para ir finalizando, también quería consultarle, bueno, si realmente no hay garantías para tener estos espacios en los cuales se pueda informar, se pueda hablar abiertamente, ¿cómo desde cada uno de nosotros podemos generar estos espacios? ¿Algún mensaje para los padres, las madres, también entre jóvenes? ¿Cómo generar estos espacios seguros de información? Estamos en la época de la globalización de la información. La información es lo que más tenemos. Lo que pasa es que hay que saber clasificar la información. A nivel del Internet hay páginas como la de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del mismo Ministerio, de ONGs como Fundación Equidad, como Fundación Quimirina, nosotras mismas como Fundación Desafío, tenemos muchísima información en nuestra página web y en estas páginas web. Las adolescentes pueden y deben juntarse y informarse. El Consejo Provincial tiene un trabajo maravilloso a nivel local, a nivel del sur de Quito, del norte, con jóvenes que invitan. El Consejo Provincial ha invitado, yo mismo he estado ahí apoyando con temas de información sobre educación sexual, sobre sexualidad, sobre reproducción. O sea, la información es excelente cuando se la da. Es exactamente igual que el preservativo. El preservativo sirve si se usa. Si no se usa, no sirve. Claro. Entonces, en este marco, pues, también instar al Ministerio de Salud a que tenga actualizados, llenos los dispensadores de preservativos. Claro, porque también puede ser caro, puede ser de difícil acceso económico para la gente. Y miren que el Ministerio de Salud tiene este programa maravilloso que son los dispensadores, que a veces están vacíos porque también la gente los utiliza más, vacían los dispensadores, pero cuando encuentren vacío el dispensador de condones del Ministerio de Salud, vayan a la farmacia del centro de salud y pidan.
y pidan condones, porque esa es una posibilidad, sin turno, sin nada. El Ministerio de Salud tiene esa posibilidad cuando su dispensador está vacío. Entonces, en ese marco, lo que hace falta es informar. Este espacio, por ejemplo, los medios de comunicación deberían tener siempre como flash informativos, usen preservativo. Imagínense que hay preservativo femenino, el ministerio alguna vez tuvo preservativos femeninos, que son muy importantes, sobre todo para casos específicos, hombres, por ejemplo, diabéticos, a los que el uso del condón les afecta su erección, puede su pareja usar un preservativo femenino. Hombres que tienen sexo con hombres pueden utilizar un preservativo femenino sacándole el arito, porque es un preservativo más fuerte, más consistente, no se rompe tan fácilmente. Y difundir la información, despenalizar el uso del preservativo. El preservativo no disminuye el placer, o sea, hay que quitarse esa idea de la cabeza. Lo que sí, Virginia, lo que sí disminuye el placer es que cuando tú como mujer o como pareja dentro de esta relación sexual le dices, quiero usar preservativo, y la otra persona no usa preservativo, que eso marca y raya en una violencia, ¿no? Que obviamente no va a permitir disfrutar de una relación sexual. Y si mi pareja no está usando preservativo, yo no voy a gozar de la relación sexual, porque voy a estar preocupada de que vaya a quedarme embarazada. Y claro, los mitos que también tienen que ver con la información, en el sentido de que el hombre le dice, no te preocupes, yo no voy a eyacular adentro, voy a sacarlo antes. Esos son métodos extremadamente violentos, tanto para ella como para él, porque los hombres no pueden tener todo el control para sacar el pene antes, y muchas veces eyaculan parte adentro y el resto afuera, o eyaculan todo, bueno, en fin. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que hablar a calzón quitado, como se dice, cae muy bien para este tema, de lo que significa la dimensión de la sexualidad, que no es solamente lo genital, que es toda una dimensión cotidiana de las relaciones entre las personas, es muy importante. Y en ese marco puedes incorporar toda esta información fisiológica, de la información de todos los métodos anticonceptivos, la doble protección. Yo les decía, es súper importante, porque a veces el condón se rompe y la chica o la mujer no está utilizando un método anticonceptivo seguro, por ejemplo, pero si estoy utilizando un implante, o estoy tomando la pastilla anticonceptiva todos los días, o si estoy puesta a un dispositivo intrauterino y se me rompe el condón, no me voy a quedar embarazada, ¿sí? Y eso es parte de las habilidades que las mujeres debemos tener para vivir la sexualidad. Bueno. La doble protección es muy importante. Muchísimas gracias, Virginia, por acompañarnos esta mañana, y qué importante siempre hablar de estos temas. Nosotros somos muy abiertas a estos temas, y algo también como para aclarar, ¿no? Decir que hablar de estos temas, a veces la gente dice, es que ustedes fomentan esto, y realmente no, porque el acto sexual es inherente en los seres humanos, está en nosotros, pero es importante hablarlo e informarnos, así que estos espacios son muy importantes. Así que Virginia Gómez de la Torre, muchísimas gracias, directora de Fundación Desafío, hablando, específicamente de este declive del uso del preservativo, que tenemos que usarlo siempre. Y que es muy preocupante los datos. Gracias, Virginia, un abrazo fuerte. No, muchas gracias, ¿no? Y fomentemos la prevención, es lo que fomentamos. Así es. Nos despedimos, ya son las 10:24, queridos amigos y amigas, a ustedes les enviamos un abrazo súper fuerte. Se viene el fin de semana, se viene también cultura, no quería irme sin compartir esta invitación que tiene que ver con el fin de semana de Los Perros Callejeros, estreno en Quito, Raimi Cuna, Shakespeare en clave andina, todo público este sábado 31 de agosto, el domingo 1 de septiembre, la entrada es libre en el Centro Cultural Metropolitano a las 18 horas y a las 11 horas, a las 18 horas es el sábado y el domingo 1 de septiembre a las 11 de la mañana. Perfecto. Así es que ahí está la invitación. A ustedes gracias por su sintonía, ya viene el Kike Show y también las noticias. Hasta el lunes.